Muy buenas tardes. Hoy hemos publicado el informe de política monetaria del mes de marzo del 2021, el que se acaba de presentar ante la Comisión de Hacienda del Senado. Este informe, quiero repasar algunos de sus mensajes principales, indica que la recuperación de la economía chilena tras el fuerte shock provocado por la pandemia ha ido más rápido de lo previsto. Las empresas y hogares que se han ido adaptando a la pandemia, observándose un fuerte desarrollo de los canales de venta online, el trabajo a distancia y la adopción de normas que permiten reducir la posibilidad de contagios en el trabajo. Varias de las empresas que detuvieron sus actividades a comienzo de la pandemia las han retomado, recuperándose así las relaciones comerciales entre empresas y aportando a la recuperación del mercado laboral. Si bien los retrocesos del plan paso a paso tendrán efectos negativos en la economía en lo inmediato, su efecto será menor al observado previamente. En todo caso, el avance del proceso de vacunación permitirá que en el segundo semestre del año las restricciones se vayan reduciendo de manera importante. De igual modo, el mayor impulso externo ha sido y seguirá siendo importante en la recuperación de la economía chilena. Los precios de varios productos de exportación chilenos han aumentado, destacando que el cobre ha alcanzado niveles no vistos desde el 2011. Esto, en conjunto con el crecimiento de los socios comerciales, ha elevado las exportaciones chilenas. De hecho, varias economías como China y Estados Unidos también se han recuperado antes de lo previsto. En varias economías el mejor desempeño se relaciona con el fuerte apoyo de estímulos monetarios y fiscales, destacando los anuncios recientes en Estados Unidos en esta materia. El ánimo de los mercados globales también ha mejorado, observándose aumentos de las bolsas, de las tasas de interés de largo plazo y de varios otros indicadores financieros. Así, para este año, el IPOM que hoy se presenta contiene proyecciones de crecimiento para 2021 que son superiores a las previstas en diciembre, de entre 6 y 7%. Para 2022 la proyección se mantiene entre 3 y 4%, y para 2023 nuestra primera proyección se ubica entre 2,5 y 3,5%. Esta proyección supone la mantención de un importante impulso fiscal durante este año que se irá reduciendo en la medida que la emergencia sanitaria ceda y se avanza en el proceso de consolidación fiscal. Respecto del gasto interno, se anticipa una recuperación relevante del consumo gracias a la apertura de la economía y la alta disponibilidad de liquidez de parte de los hogares. También se prevé un dinamismo algo mayor de la inversión pública y de aquella ligada a grandes proyectos mineros y energéticos, así como la inversión en infraestructura, pero no se espera una recuperación importante para la inversión corporativa no minera. La inflación, en tanto, tendrá un aumento transitorio hasta cerca de 4% en los próximos meses, debido a los mayores precios de la energía y otros componentes volátiles, iniciando su convergencia hacia la meta de política en la última mitad del año. La inflación subyacente, que no considera los precios más volátiles, tendrá una trayectoria más pareja en relación a los niveles actuales, reduciéndose hasta cerca de 2,5% anual a fines de este año y luego retornando a 3% durante el 2022. Sin embargo, lo inédito de la situación causada por el COVID-19 hace que estas proyecciones estén sujetas a varios riesgos. En primer lugar, el impacto del proceso de vacunación aún tiene un trecho por recorrer hasta que se refleje en la evolución epidemiológica. Ello, a su vez, determinará la velocidad en que se puedan ir retirando las medidas sanitarias y, por tanto, cómo procederá la recuperación de la economía. En segundo lugar, la recuperación económica sigue siendo heterogénea. Los sectores que requieren más contacto entre personas y que al mismo tiempo son más intensivos en empleo muestran el mayor retraso, lo que explica en parte el rezago que ha mostrado el mercado del trabajo. Se agrega que factores como el aumento de la incertidumbre o impedimentos de las empresas para cumplir con los compromisos financieros podrían retardar la recuperación de la inversión y la creación de empleo. En tercer lugar, en la dirección opuesta, existe la posibilidad de que el fuerte aumento del ahorro en instrumentos líquidos que se acumuló en el 2020 sea destinado al consumo una vez que se levanten las restricciones para el funcionamiento de varias actividades. El Banco Central y otras instituciones públicas han hecho un esfuerzo importante para enfrentar la crisis y serán claves para asegurar la recuperación. El Consejo del Banco considera que si bien las perspectivas para la economía han mejorado, la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de política requiere que la política monetaria siga siendo altamente expansiva. Con esto, la TPM se mantendrá en su mínimo de 0,5% hasta que la recuperación de la economía se afiance y se vaya propagando los componentes de gasto más rezagados, lo que aún tomará varios trimestres. Como siempre, cambios en la política monetaria dependerán de la evolución del panorama macroeconómico y sus implicancias para la evolución de la inflación.
Ahora con mucho gusto responderé a sus consultas, que como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia, las vamos a leer, las hemos recibido por correo electrónico, así que las voy a leer citando al periodista que las formuló y luego los vamos a ir respondiendo. En primer lugar, Lina Castañeda del Mercurio hace dos preguntas. La primera, ¿en qué medida podrían dispararse las presiones inflacionarias y adelantar la normalización de la política monetaria, considerando factores como que el retiro de restricciones empuje más el consumo de los retiros de fondos de pensiones que están ahorrados, el nuevo apoyo fiscal a las familias y empresas y una eventual alza de tasas de la FED por el dinamismo de esa economía? Y la segunda pregunta que hace Lina dice, comercio es el sector más intensivo en mano de obra y pese a recuperarse esta actividad no absorbe más empleo. ¿Es un efecto estructural que puede retrasar la recuperación del mercado laboral o hay otros rubros que puedan compensar? ¿Cuán determinante para la política monetaria es la evolución del mercado del trabajo? Entonces, respecto de la primera pregunta que se refiere a las presiones de precios, lo primero que hay que consignar acá es que los movimientos de precios que estamos observando en el corto plazo, que hemos visto en los últimos meses y que probablemente veamos en los meses inmediatamente siguientes, están fuertemente dominados por los precios de productos más volátiles, particularmente los ligados a los alimentos y a la energía. En el caso de la energía en particular, se combina el hecho de que se esté produciendo un aumento en los precios de los combustibles que se compara con precios extraordinariamente bajos hace un año atrás. Entonces, primero que nada, tenemos que tener claro que los movimientos que estamos observando hoy día y que probablemente observemos en lo inmediato están fuertemente concentrados en estos componentes volátiles o en ciertos productos que han sido particularmente demandados por quienes han hecho retiro de fondos previsionales. Ahora, por lo tanto, a partir de lo que eso indica es que hacia el mediano plazo, que es lo que importa para la política monetaria del Banco Central, estos factores más volátiles irán desapareciendo e irán primando aquellos factores que inciden más sobre la inflación en el mediano plazo. Por un lado, la apreciación cambiaria todavía tiene que irse incorporando en la formación de precios, también presionando algo la inflación a la baja, y, por supuesto, la brecha de actividad se va a mantener amplia durante un tiempo importante todavía y eso, a su vez, por supuesto, también involucra una presión a la inflación a la baja. Y por esa razón la política monetaria tiene que permanecer expansiva para contrarrestar estas fuerzas que operan en el mediano plazo. A esto quizás hay que agregar el hecho de que con la aplicación de restricciones mucho más estrictas como producto de la pandemia, durante el segundo trimestre vamos a ver una caída en la velocidad de la actividad económica, es decir, el segundo trimestre va a ser más débil que el primero en la comparación trimestre a trimestre. Es decir, en la variación trimestral vamos a tener una cifra probablemente negativa en el segundo trimestre. Todavía será positiva en 12 meses porque se va a comparar con el mes más bajo, no solo en lo reciente, sino que en muchos años. Por lo tanto, vamos a tener en el segundo trimestre una ampliación de la brecha de actividad. Por lo tanto, estos factores que operan hacia el mediano plazo no solamente van a seguir estando presentes, sino que es posible que incluso en lo más inmediato se intensifiquen, lo cual va a compensar algo de estas presiones de los precios al alza. Ahora, la pregunta de Lina va más allá, porque es cierto, además dice, bueno, ¿qué es lo que pasa si posteriormente, como producto de mejores perspectivas, apoyos fiscales a las familias, eventuales retiros de fondos, hay una expansión del consumo más intensa que lo que está contemplado en nuestras proyecciones? Al respecto, es importante recordar que lo que estamos proyectando para el 2021 es un crecimiento del consumo privado superior al 10%. O sea, ya tenemos un crecimiento importante del consumo. Pero Lina pregunta, ¿qué pasa si esa expansión del consumo es aún mayor? Bueno, si fuera aún mayor, es posible que haya una presión adicional sobre los precios y en ese caso que conforma esto uno de los escenarios de sensibilidad que están en el informe, la política monetaria debería reaccionar retirando antes
el estímulo monetario, iniciando antes el retiro del estímulo monetario. Ahora, en lo que se refiere al tema de retiros de fondos, hay que tener en cuenta además que cualquier retiro de fondos adicional va a implicar un impacto menor sobre la demanda y sobre la actividad que el anterior, que a su vez fue menor que el primero. En relación a la segunda pregunta, que se refiere al comportamiento del empleo, efectivamente, en el caso del sector del comercio, mientras por un lado la actividad de comercio hoy día excede significativamente el nivel de actividad que tenía antes del inicio de la pandemia, el empleo en este sector está todavía considerablemente por debajo del que tenía en aquella oportunidad. Esto puede tener que ver con rezagos en el ajuste del mercado del trabajo. O sea, una cosa es que el mercado del trabajo haya sido inmediatamente golpeado por la crisis cuando se inició, por el hecho de que involucró la detención de muchas actividades económicas en el país. Pero una cosa distinta es que en una etapa de recuperación no tenga algún rezago, que es lo habitual en los ciclos económicos. A esto probablemente se agregan dos factores, en este caso particular sobre el que se pregunta. En el caso del sector de comercio, hemos visto que hay parte del incremento en la actividad comercial que está ligado a estos aumentos importantes de liquidez de los hogares, y que por lo tanto puede que las empresas del sector no estén considerando que se vaya a mantener a plazos más largos a la misma velocidad. Lo otro, cierto, que puede ocurrir es que la penetración de medios no presenciales para el intercambio comercial, particularmente el comercio online, sea suficientemente importante como para que por lo menos en lo inmediato hay una parte importante de la actividad que se canalice por esa vía y no esté demandando un aumento significativo del empleo. Entonces vamos a tener que esperar un poco más adelante a ver si hay algún efecto de catch-up en el comportamiento de este sector. Pero, por supuesto, el riesgo de cambios tecnológicos que disminuyan la intensidad en mano de obra de la actividad comercial es una posibilidad real, es un tema que hoy día se discute no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo, y es algo que tenemos que analizar con cuidado. Ahora luego se pregunta más si hay algunos otros rubros que pudieran compensar. Por supuesto, hay actividades que pueden recuperarse más rápido en el futuro, sobre todo aquellas que están especialmente rezagadas, que están aún más rezagadas que el comercio. El comercio no está rezagado, a esta altura está un poco adelantado. Pero hay actividades que están mucho más rezagadas, que son actividades intensivas en mano de obra, que son fundamentalmente los servicios. Eso está muy subordinado a lo que vaya ocurriendo con las restricciones sanitarias a futuro, pero son sectores intensivos en mano de obra que en la medida que se vayan retirando las restricciones que los afectan más, pueden ir generando un dinamismo mayor del empleo. Ahora, se pregunta al final cuán determinante para la política monetaria es la evolución del mercado del trabajo. Entonces, acá, ¿cierto? Nuevamente tenemos que recordar que la política monetaria tiene una meta, ¿cierto?, de inflación a mediano plazo, tiene un horizonte de planificación de 24 meses para determinar la evolución de la inflación en esos plazos es muy fundamental lo que ocurra con las brechas de actividad. Esas brechas de actividad no se miden solo en términos de la brecha de producto, que por lo demás es una estimación. No es algo que se mida directamente, sino que esas brechas también se manifiestan en el mercado del trabajo. Por lo tanto, en la medida que se mantengan brechas importantes en el mercado del trabajo, probablemente lo que eso nos está diciendo es que las brechas de actividad para efectos del impacto que tienen sobre la inflación todavía siguen siendo relevantes. Entonces, en breve, lo que ocurre en el mercado del trabajo es uno de los determinantes importantes de las brechas de actividad que inciden sobre la inflación y de allí, ¿cierto?, el impacto que tienen sobre la política monetaria. Carlos Alonso de la Tercera pregunta en primer lugar, en el escenario base el Banco Central afirma que el impacto de los nuevos confinamientos será en el segundo trimestre, específicamente en abril.
¿Qué le hace pensar que solo será en ese mes considerando el estado actual de la pandemia? Bueno, en esto es importante tener claro que el impacto de los nuevos confinamientos comenzó más o menos a fines de marzo, probablemente algo afecte las cifras de marzo. Se va a intensificar significativamente en abril, dado que es el momento en que se alcanza la máxima cobertura de las cuarentenas, y de allí en adelante lo que nosotros estamos suponiendo es que esas medidas sanitarias se van a ir retirando gradualmente. Es decir, no estamos suponiendo que al término del mes de abril volvemos, ¿cierto?, a tener la máxima flexibilidad, sino que estamos suponiendo un retiro gradual hasta el momento en el cual ya el impacto de la vacunación ya vaya siendo mucho más significativo en términos de la evolución de la evolución epidemiológica. ¿Por qué suponemos esto? Bueno, esto corresponde aproximadamente a lo que son las señales que ha dado la autoridad. La autoridad sanitaria no ha fijado fechas específicas, pero ha hablado, ¿cierto?, de un esfuerzo importante a hacer en lo inmediato, y es básicamente eso lo que nos está guiando. Hay, por cierto, otros desarrollos, como es la propia evolución del proceso de vacunación, que puede, cierto, explicar por qué hacia adelante se prevé que no sea necesario mantener cuarentenas en la escala actual durante un periodo tan prolongado. Ahora, si observamos lo que ocurrió en el 2020, también tuvimos un pic de restricciones por ahí por mayo, junio, pero estas no se mantuvieron durante semestres completos. Entonces, es el tipo de cosas que uno observa, pero por supuesto no son cosas que definamos nosotros, son cosas que define la autoridad sanitaria, y por lo tanto en el informe de política monetaria también hacemos una sensibilización de las proyecciones y de las implicancias para la política monetaria en el caso en que la pandemia se extienda en sus efectos por periodos más prolongados. En esos casos, por supuesto, el impacto negativo sobre la actividad sería algo mayor, y eso conduciría a extender o a prolongar durante más tiempo la actual expansividad de la política monetaria. ¿Tiene alguna estimación sobre la cantidad de empresas y personas que pueden hacer teletrabajo? Esto considerando que en el IPOM resalta la adaptación de las empresas al teletrabajo. En esto quizás podría pedirle al gerente de política monetaria, Elías Albagli, si se pudiera referir a esto, donde hay información que ha estado en el último tiempo siendo recopilada por organismos internacionales. El BID, la OECD han estado haciendo comparaciones sobre las actividades que pueden operar mediante teletrabajo, y en Chile también se han ido haciendo encuestas sobre la materia recientemente. Elías. Gracias, Mario. Sí, efectivamente, tenemos algunos antecedentes que se han ido recopilando, tanto por encuestas internas que se han hecho en el marco del informe de percepciones de negocio, como por informes internacionales donde se permite una comparación entre otros países de manera más uniforme. Y esto lo que sugiere es que hay una proporción importante de trabajadores, en torno al 30%, que se han podido adecuar de manera bastante significativa al teletrabajo. Ahora, yo creo que más en general esta es una pregunta muy importante que probablemente va a afectar la manera que se desarrolla el trabajo a futuro, así que incluso después de la pandemia. Así que creo que es importante hacer un seguimiento bastante cercano a esto, por lo que me parece una súper buena pregunta. Además creo que es importante, gracias Elías, además creo que es importante recordar que hace ya algún tiempo se legisló sobre el teletrabajo en Chile, lo cual además agrega, ¿cierto?, un marco regulatorio a este tipo de actividad, lo reconoce como una forma de trabajar más estable en la economía chilena, y hay muchas empresas, muchas actividades y muchos trabajadores que se han estado
adecuando en función de esas normas, entre ellos el propio Banco Central, debo decirlo. Paso a la pregunta siguiente. Pamela Cuevas, del Diario Financiero, primero pregunta ¿qué factores explican la posibilidad de un crecimiento del 7%? Este crecimiento ya real, no solo recuperación, ¿en qué se podría traducir en términos prácticos? Entonces, en esto, Pamela, bueno, primero nos vamos a referir al rango de 6 a 7%, ¿cierto? Porque ese es el rango que entrega el banco en sus proyecciones para el 2021. Y en términos de qué es lo que explica esto desde el punto de vista, llamémosle macroeconómico, lo explica fundamentalmente una expansión muy importante del consumo, una recuperación de la inversión, una continuidad en el crecimiento de las exportaciones. Todo esto comparado con una base que es muy baja, como es la base del 2020. Ahora, ¿cuáles son los factores, mirándolo más mecánicamente, que explican esta cifra? Lo primero y probablemente una de las cosas más importantes es que el 2020 terminó con un ritmo de crecimiento mayor al que esperábamos. Es decir, si bien la cifra de crecimiento o de decrecimiento anual, ¿cierto?, fue de 5,8%, la caída del PIB en el 2020 fue de 5,8%, con una diferencia de 2 décimas respecto de la estimación o el centro de la estimación que habíamos dado nosotros. Por otro lado, en términos de su distribución en el año, estuvo más concentrada hacia el final del periodo. Esto, sumado también a una cifra positiva de crecimiento en enero, significa que el inicio de este año está más arriba de lo que nosotros esperábamos. Entonces, en la medida que el punto de partida del año sea más alto, en la comparación con el año anterior ya va a dar una cifra de crecimiento mayor. En segundo lugar, tenemos una mejora en las condiciones externas. La más visible de ellas es el aumento del precio del cobre, pero también tenemos un dinamismo importante del comercio exterior que se va a seguir alimentando del crecimiento de los principales socios comerciales de Chile. En tercer lugar, tenemos un impulso al consumo que se origina en el 2020, pero continúa en el 2021, particularmente toda la liquidez que fue generada por el retiro de los fondos de pensiones. Recordemos que cuando nosotros estimamos el impacto del retiro de los fondos de pensiones, estimamos que para el primero, que se distribuiría entre el 2020 y el 2021, y que el impacto del segundo retiro se materializaría principalmente en el 2021. Y por último, tenemos un impulso de la política fiscal y monetaria que va a permanecer. La política monetaria se mantiene tanto o más expansiva de lo que era el año pasado, y la política fiscal ha mantenido su expansividad, incluso ahora, ¿cierto?, con las últimas medidas la incrementará algo más. Todos esos factores contribuyen positivamente. Ahora, ¿cómo se compadece esto? Con el hecho de que tengamos ahora, ¿cierto?, en lo inmediato, un aumento importante de la población en situación de cuarentena en el país. Bueno, para esto creo que lo mejor es que pensemos trimestre a trimestre en el 2021. Vamos a tener un primer trimestre que va a ser positivo en términos de crecimiento respecto del cuarto trimestre del 2020, probablemente. Enero fue más alto, vamos a ver ahora, mañana vamos a conocer la cifra de febrero para el IMASEC. En el segundo trimestre, por efecto de las cuarentenas, en comparación con el primer trimestre, la actividad va a decaer. Pero ya teníamos un punto de partida alto para asegurar un crecimiento estadístico significativo, cercano al 7% respecto del año anterior. Para que esa caída de actividad en el segundo trimestre no afecte esas perspectivas, básicamente lo que tendríamos que ver en la segunda mitad del año es un crecimiento trimestre a trimestre que compense esa caída del segundo trimestre.
¿Cómo podemos suponer eso? Bueno, en primer lugar, simplemente recurriendo a lo que vimos el año pasado. El año pasado, una vez que, ¿cierto?, pasamos la primera ola de la pandemia y comenzaron a retirarse las medidas más restrictivas, la actividad se recuperó. Más aún, se recuperó más rápido por el hecho de que también las empresas, las personas se adecuaron a las condiciones sanitarias más restrictivas. Por otra parte, es cierto, en el segundo semestre del año vamos a tener el impacto más significativo del proceso de vacunación en Chile. Y los otros factores que he mencionado, es cierto, las mejores condiciones externas, el impulso de la política fiscal y monetaria va a seguir vigente durante todo el segundo semestre del año. Entonces, eso es lo que creo, en fin, perdónenme el tiempo y todo el detalle, pero es lo que ayuda a entender cómo probablemente se va a comportar este año. Y con eso me parece que también respondo a la segunda pregunta de Pamela, que decía en qué se sustenta el crecimiento que se dará en el segundo semestre. Y ahora no puedo responderte a la segunda pregunta, a lo que sigue, que es cuál es la magnitud esperada, porque nosotros no hacemos proyecciones puntuales o específicas con números trimestre a trimestre. Damos un rango para el crecimiento del año, pero me parece que indicando la dirección de los cambios que podemos tener en los trimestres y por qué, creo que debería ser suficiente para entender los fundamentos de las proyecciones que hace el banco. Otra pregunta también de Pamela Cuevas es, en el IPOM hacen un análisis detallado del alza del cobre, pero no nos queda claro si el alza lo ven como parte de un superciclo. Da la impresión que no. ¿Es posible que aclaren este punto, por favor? Entonces aquí le voy a pasar nuevamente la palabra a Elías para que se refiera a este punto que está tratado en uno de los recuadros del informe de política monetaria que se publicó hoy día. Gracias, presidente. Bueno, esta es una pregunta difícil. Difícil predecir en tiempo real si lo que uno está observando en el mercado de commodities va a ser duradero, los niveles que se van a observar de a 2, 3, 4 años. Así que ese sería lo primero a mencionar, que de hecho se menciona en el recuadro, que esto es son predicciones bastante inciertas y de hecho se da alguna evidencia de lo poco certeras que son las mismas proyecciones que hacen los agentes de mercado respecto del el ciclo de commodities. Si entendemos un superciclo como un periodo de entre 3 a 5 años con precios que comparados con los niveles de hoy serían en torno superiores a $4 la libra, como por ejemplo ocurrió entre el 2005 y el 2013, con la breve interrupción de la crisis, pero fueron años de precios bastante altos. En este escenario del IPOM no estamos proyectando algo de esa magnitud, ya en eso hay que ser claro, o sea, no estamos proyectando un superciclo de commodities y en particular del precio del cobre. La razón es que vemos que hay varios factores que han explicado esta alza que podrían ser más bien transitorios, ¿ya? Y que de alguna manera responden a la situación cíclica post-pandemia, digamos. Lo primero es la debilidad del dólar, ¿ya? Nosotros tenemos una perspectiva más bien de que el dólar debiera tender a fortalecerse y de la mano con condiciones financieras que dejan de ser tan expansivas a medida que la economía se va normalizando. Y eso debiera ser una fuerza que tienda a reducir en el margen el precio del cobre. Por otro lado, hay temas de escasez de oferta que también se mencionan en el recuadro, que por cierto, en la medida que esos precios se mantengan por varios trimestres, por un año, debiera empezar a verse también una mayor producción, ¿cierto? La inversión debería retomar, algunas faenas que hoy día están cerradas debieran retomarse, no solamente en Chile, sino en otros países, y por lo tanto debiéramos ver una respuesta de la oferta. Y eso también es una fuerza que naturalmente juega hacia la dirección de reducir un poco el precio del cobre. Finalmente, lo que vimos el año 2020, y en cierta parte lo veremos en el 2021 también, es que como parte de los estímulos de China, que están bastante más enfocados en inversión que lo que ha sido en otros países, que están más enfocados en transferencias a hogares, ese estímulo bastante sesgado de inversión en China le ha dado un impulso al cobre durante el 2020 y también pensamos que eso va a tender a revertirse en alguna medida y por lo tanto sería coherente con un precio un poquito menor. Ahora, hay un elemento sí que mencionamos en el recuadro,
que nos parece bastante interesante, que es un elemento reciente, que sí podría darle sustento al precio del cobre por algo más de tiempo. Y esto es lo que se ha denominado la ola verde, en el fondo una serie de buenas noticias respecto a la velocidad de la transformación de la economía mundial hacia una matriz productiva que está basada más en energías renovables, ¿ya? Y esas energías renovables en general son bastante intensivas en cobre, ¿ya? Como por ejemplo los autos eléctricos, pero también paneles solares, etcétera, otras fuentes de información de energía renovable. ¿Cuáles son esas noticias? Vimos la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París después de las elecciones presidenciales. Vimos un anuncio que fue, de hecho, bastante sorpresivo para el mercado por parte de China, donde si bien no anunciaba un plan explícito, anunció una fecha de ser carbono neutral el 2060. Recordemos que China es el mayor emisor de CO2 del planeta en este momento, entonces ese fue un anuncio bastante importante. También se vieron otros anuncios como el de Reino Unido, por ejemplo, de ser carbono neutral el 2050. Finalmente vimos que el paquete fiscal de la zona euro, un 30% de lo que se le está entregando a los países debe ser gastado también en esta energía. Y todas estas noticias se dieron entre el tercer y el cuarto trimestre del año pasado. Y de hecho uno puede ver cierta correlación temporal entre estas noticias y los aumentos del precio del cobre. Entonces, en la medida que esto está explicando parte del aumento, podría darle cierto sustento al cobre en un plazo un poco más largo. Entonces, en definitiva, perdón si me alargué un poquito la respuesta, vemos algunos factores que podrían ceder en el tiempo, que son más cíclicos, vemos también algunos que podrían ser un poco más persistentes. En lo concreto tenemos una estimación del precio del cobre para los próximos 2 años, que es, en promedio, para los próximos 2 años, un 22% mayor de lo que teníamos en diciembre. O sea, vemos una leve baja en el horizonte, pero igual niveles de precio mayores a lo que teníamos en diciembre. Gracias, Elías. Bueno, en vista de la buena respuesta, vamos a agregar una pregunta más para Elías, que es la siguiente de Pamela Cuevas, que dice, ¿de qué manera lo que ocurre en la economía de Estados Unidos con sus paquetes de ayuda puede influir en la trayectoria de la TPM en Chile? Adelante, Elías. Gracias, presidente. Bueno, Estados Unidos es el país donde el cambio de perspectivas de crecimiento han sido las más relevantes, ¿ya? Para la proyección que nosotros estamos haciendo. Y esto tiene que ver, por supuesto, en gran parte con los anuncios de los paquetes fiscales de Estados Unidos, el de 1,9 trillones que ya se aprobó y eventualmente otros paquetes más ligados a la infraestructura que están actualmente en discusión en el Senado. Hasta el momento, en el fondo lo que está dentro del encuadre macro que se presenta en el IPOM es que Chile y Estados Unidos de alguna manera comparten la temporalidad de la recuperación. Ya, guardando las proporciones de las magnitudes, por cierto, de los paquetes fiscales, tenemos una temporalidad similar. Y eso básicamente está dado principalmente porque ambos países han tenido una buena evolución de la vacunación y se puede proyectar con cierta confianza de que a partir del segundo semestre debe haber una apertura más generalizada. Esto es distinto a otros países que van más lento en la vacunación y por lo tanto no se espera que tengan esta recuperación a partir del segundo semestre. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien es posible que parte relevante del alza que vimos de tasas de largo plazo en Chile, otra economía, se deba al alza que se dio en Estados Unidos de tasa, también es cierto que esas alzas son coherentes con las mejores perspectivas de Chile. En ese sentido, y creo que Mario, el presidente, ya se refirió un poquito a esto, en ese sentido el alza de tasas no son inconsistentes con nuestro ciclo. Y por esa razón no vemos que sea un obstáculo muy relevante para el crecimiento de Chile. Ahora, probablemente sí lo va a hacer para otras economías que van más lento en el proceso de vacunación o en el caso de algunas más extremas donde han acumulado desequilibrios macroeconómicos más relevantes. En esa economía, la normalización de tasas en Estados Unidos probablemente les va a pegar más fuerte. Ahora, en el IPOM también se discute un escenario de riesgo, hacia fines pueden encontrarlo al fin del resumen y también del capítulo 5 del IPOM, donde discutimos este escenario específicamente. O sea, es posible que la inflación en Estados Unidos se escape de lo que está pronosticado por la Reserva Federal, por el consenso de mercado. Y de ocurrir eso, por cierto, podría darse un
un alza de tasas más relevante en Estados Unidos, ya no necesariamente sea coherente con nuestra posición cíclica. ¿Ya? Y en ese caso, bueno, sí podría empezar a ser una fuerza que opere en contra de la recuperación chilena. ¿Ya? Y eso, por cierto, podría requerir otra orientación de política que deberá ser evaluada en su momento. Pero eso, reitero que es un escenario de riesgo, no es lo que tenemos considerado en el escenario central del tipo. Gracias, Elías. La siguiente pregunta de Pamela Cuevas también dice sobre la adaptación de las empresas y su efecto en la actividad productiva. Junto al mayor dinamismo de creación de empresas, ¿ve un espacio para que ello logre elevar la ocupación? Ojo que no hablo de empleos. Entonces, respecto de este punto, obviamente la dinámica de las empresas es importante para la evolución del empleo. Nosotros en el informe, y particularmente a partir de los microdatos que logramos extraer, identificamos la evolución de empresas que se mantuvieron en actividad, empresas que se detuvieron, que dejaron de vender en el curso del 2020, de las cuales algunas retomaron sus actividades posteriormente, y en tercer lugar, empresas que entraron, empresas nuevas que ingresaron a la economía. Esto es algo que previamente habíamos analizado en la separata del IPOM de diciembre del 2018, y en esa oportunidad concluimos algo que es también relevante en este caso, que es que las empresas incumbentes, o sea, las empresas que ya existen, explican bastante de la parte más cíclica del empleo. En este caso, la dinámica de las empresas incumbentes fue mucho más dramática porque algunas simplemente detuvieron sus actividades. Pero el hecho de que una proporción, alrededor de 2/3 de ellas, hayan reanudado sus actividades en los meses siguientes, revela un aporte a la recuperación del empleo. Y probablemente en esta situación están empresas que, por ejemplo, recurrieron a la Ley de Protección del Empleo, cuyos trabajadores, ¿cierto?, se acogieron a esa ley y que luego volvieron a desempeñar actividades en las empresas de origen. En el caso de las empresas nuevas, normalmente su aporte a la creación de empleo no es muy importante. Es un aporte relativamente estable en el tiempo, que no fluctúa demasiado en el ciclo. En este caso es posible que también sea así, eso no quiere decir que no sea algo positivo para la economía. Además, nosotros lo capturamos en nuestro análisis porque nosotros registramos como empresas entrantes, empresas que tienen trabajadores contratados, o sea, no estamos registrando solo empresas de papel, que es un tema que surgió en la mañana, ¿cierto?, en la conversación con los parlamentarios. Por lo tanto, la continuidad de empresas y la capacidad de recuperación de otras es fundamental ha sido fundamental para contener el deterioro del mercado del trabajo y luego para iniciar su recuperación. Y probablemente lo más importante hacia adelante va a ser ¿cierto?, el aumento de la contratación que se dé en las empresas que ya están, incluyendo aquellas que se han ido incorporando en estos últimos meses. Y la última pregunta de Pamela Cuevas es: ¿cuándo se logrará cerrar la brecha de capacidad? Respuesta breve: en nuestro escenario central eso ocurriría en el curso del año 2022. Paso ahora a las preguntas de Marcela Gómez de Pauta. Dice: en relación al cambio de la identidad corporativa del banco, quisiéramos saber detalles. ¿Quién lo diseñó? ¿Cuál es la lógica de este nuevo logo? ¿Y cuál es el costo? Agrega también que les interesa saber por qué se quiso dar esta señal de cambio ahora en medio de la pandemia. Entonces, respecto de la primera pregunta, el cambio de la identidad corporativa del banco, la lógica de este nuevo logo es fundamentalmente simplificar la imagen gráfica del banco para adecuarlo a los requerimientos de los medios digitales. Esto tiene que ver con una serie de otros cambios que han hecho que crecientemente el banco vaya canalizando todos sus contenidos
a través de medios digitales, lo cual se ha intensificado especialmente durante la pandemia, con las videoconferencias y muchas otras actividades que tienen que hacerse por estos medios. ¿Cuánto costó? El costo fue de alrededor de 20 millones de pesos, corresponde a una contratación del año 2019 a una agencia de publicidad del mercado, a la cual no voy a nombrar porque no me parece adecuado, ¿cierto?, que estemos nombrando empresas particulares proveedoras del banco, pero toda la información correspondiente está en la página web del banco, en la parte de transparencia activa, contrataciones, año 2019, tercera página, ahí pueden encontrar el nombre de la agencia de publicidad. Esta cifra de alrededor de 20 millones de pesos, la verdad es que es una cifra bastante baja en comparación a cualquier iniciativa de este tipo en empresas, entre otras cosas porque el único costo fue el de producción y diseño de no solamente el nuevo logo, sino que de la nueva gráfica, dado que su implementación es 100% digital. O sea, aquí no hay locales que haya que cambiar, no hay infraestructura que modificar, no hay material impreso que cambiar, nada de eso, todo corresponde exclusivamente a los medios digitales. Eso hace que, en comparación con el cambio de imagen corporativa de uno de los grandes bancos de la plaza de hace unos años atrás, esto equivale más o menos al 1% de lo que costó ese ejercicio en el momento en que se dio. Ahora, ¿por qué esto se hace ahora? ¿Qué es lo que se busca con esto? Aparte del tema de la simplificación gráfica, es, por supuesto, retenemos la imagen del cóndor como representativa, como símbolo del banco, pero en una versión más estilizada y más fácil de presentar. Ahora, ¿por qué esto se hizo ahora? Se hizo ahora no por lo que ocurre en nuestro entorno, se hizo ahora porque junto con este IPOM, esta fue una de 10 cambios en materia de presentación y de divulgación del IPOM que estamos haciendo en esta oportunidad. Entre esos 10 cambios está la infografía que presenta los temas del IPOM en términos pedagógicos, lo que va titulado como ¿Qué nos dice el IPOM? Segundo, un video, que es una versión animada de esta pregunta o la respuesta a esta pregunta de qué es lo que nos dice el IPOM. Tercero, estamos incluyendo en la página web del banco un set de preguntas frecuentes relacionadas con el IPOM. Cuarto, estamos incluyendo para el resumen del IPOM, estamos ajustando su visibilidad para que se pueda ver adecuadamente en dispositivos móviles. Quinto, hay una ficha que organiza toda la información del IPOM en un mismo lugar. Sexto, se crea un archivo histórico de proyecciones que facilita el análisis para el mercado de cómo han evolucionado nuestras proyecciones en el tiempo. Séptimo, la versión del IPOM en inglés se va a publicar con un máximo de una semana de desfase. Octavo, en el documento del IPOM, ha cambiado su formato para que se puedan ver con más claridad los gráficos. Noveno, el IPOM contiene links a todas las fuentes de información que son citadas, de tal manera que quien lo ve por vía electrónica puede, y se interesa en un tema en particular, en un documento, una base de datos, un informe, puede pinchar y acceder inmediatamente a esa otra fuente. Y décimo, ¿cierto?, es la gráfica, el logo, etc. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Esto no lo hacemos porque sea una campaña de publicidad para el Banco Central, lo hacemos porque nuestro análisis de lo que es la comunicación del banco y la misma evaluación que hemos tenido de terceras partes nos indica que es muy importante que un Banco Central sea capaz de comunicar sus mensajes al público general a través de los medios más accesibles posible, con lenguajes, símbolos, gráficos que sean los más simples y comprensibles posible para que sea capaz de entenderlo el público en general y no solamente el público especializado. La lógica de eso está incluida
en el primer recuadro de este IPOM de marzo. Ahí se cita algunos de los antecedentes que tenemos o algunos del feedback que nos fueron dando en el tiempo sobre la necesidad de hacer un esfuerzo de este tipo, y lo que estamos viendo en el caso del logo es solamente una parte de un cambio mucho más importante que otros bancos centrales en el mundo ya han hecho. Ha sido muy citado el ejemplo del Bank of England con sus 3 capas de información o 3 capas de comunicación. Nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo similar. Belén Vázquez de CNN Chile pregunta: si las proyecciones de crecimiento van al alza y en teoría la economía debería empezar a recuperarse en el segundo semestre, ¿por qué eso no se va a ver reflejado en las tasas de desempleo? Bueno, respecto de esto, es importante ser claro de que nosotros en general no proyectamos tasa de desempleo, y la tasa de desempleo como indicador hoy día es un indicador particularmente complejo por el hecho de que la oferta de trabajo ha cambiado mucho en el curso de la pandemia, debido a que hay muchos trabajadores que han salido del mercado del trabajo, han pasado a la inactividad, como se define en las encuestas de empleo. Por lo tanto, está cambiando simultáneamente el numerador y el denominador de la tasa de desocupación. Entonces, nosotros, en términos de dirección, esperamos una reducción de la tasa de desocupación, probablemente más gradual que la recuperación de la actividad, sobre todo en la medida que parte de los trabajadores y trabajadoras en particular que salieron del mercado del trabajo comiencen a reincorporarse al mercado del trabajo remunerado. Entonces, eso es básicamente lo que estamos previendo. Este IPOM, es cierto, tiene implícito, o lo hemos hecho más explícito en las presentaciones, una recuperación rezagada del mercado del trabajo, del cual la tasa de desocupación es una de sus manifestaciones, y esto es lo que explica, esto es uno de los factores que explica la brecha de actividad que justifica el mantener un impulso monetario intensivo y prolongado. Jaime Quesada, Televisión Nacional, hace una pregunta similar. Pregunta: ¿es posible proyectar la evolución del mercado laboral durante 2021? Comparten la visión de distintos organismos en que la recuperación del empleo va a tener un rezago importante respecto de la actividad económica. Entonces, aquí se aplica también lo que señalaba recién respecto de nuestra visión sobre la evolución del mercado del trabajo, donde de todas maneras mantenemos una actitud de alerta ante la posibilidad de que ese rezago sea aún mayor de lo que tradicionalmente ha sido, en cuyo caso creo que es un tema que debería preocuparle no solo al Banco Central, sino que en general a la política pública, obviamente por los efectos sociales que eso tiene. Matthew Malinowski de Bloomberg pregunta, primero, ¿puede explicar en más detalle por qué el aumento de la inflación que se espera en los próximos meses será transitorio y no una tendencia más prolongada? Bueno, este aumento proyectado de la inflación para los próximos meses se estima que será transitorio porque está ligado a precios que tienen esa característica. Eso es algo no solamente que creamos que se va a producir en los próximos meses, se ha estado produciendo ya desde hace varios meses hasta hoy día. En todos los últimos IPC hemos tenido sorpresas, algunas al alza, otras a la baja, normalmente explicado por el comportamiento de estos precios volátiles. En los próximos meses esto se va a acentuar por el fenómeno que se da en el caso de los precios de la energía, particularmente, ¿cierto?, por el hecho de enfrentar precios del petróleo más altos o precios de los combustibles más altos, que se van a comparar con precios anormalmente bajos hace un año atrás. Ahora, ¿cómo se refleja esto? Se refleja en el hecho de que la inflación subyacente, que excluye estos componentes volátiles, estimamos que se va a mantener bastante estable, incluso se desaceleraría del 3,2% actual hasta alrededor de 2,5% a fines de año,
por efecto del tipo de cambio para a partir de ahí, ¿cierto?, comenzar a recuperarse. O sea, vamos a seguir viendo algunos precios individuales que van a estar teniendo movimientos más bien volátiles, temporales, pero la inflación como un fenómeno de mediano plazo dentro del horizonte de proyección del Banco Central está fundamentalmente determinada por las brechas de actividad, brechas que son importantes todavía y que al menos durante algún tiempo, sobre todo hacia finales de año, además van a ser complementadas por el efecto de la apreciación cambiaria. Luego pregunta, el Banco Central dice que el afianzamiento de la recuperación económica de Chile va a tomar varios trimestres. ¿Es posible dar una estimación más precisa sobre el número de trimestres que puede tomar? Lo que podemos decir respecto de esto es que probablemente va a tomar el resto de este año. Con eso me parece que no estoy seguro si había alguna pregunta adicional de Matthew. Si no es así, entonces con eso concluiría el set de preguntas y las respuestas correspondientes. Muchas gracias.